Ella es la doctora Sondra McCollins Garvey Pinto. Ella es abogada. ¿Cómo le suena una abogada para la Casa de Nariño, Ginette? No, excelente, claro, por supuesto, es muy importante, y sobre todo en esta época donde la justicia en Colombia está un poco deteriorada. Dayi, y si le digo además que es psicóloga, buenísimo. Mejor, ¿cierto? Como que hay una combinación. ¿Usted qué opina de esa cantante, combinación? Además canta. Pero Paola, si yo a usted le comento, además de esta información, y a usted oyente, que es escritora, ¿cómo lo percibe? Pues que debe conocer. Es que bueno, ya tengo de por sí ya una lista bastante porque ¿Hay más? Sí, hay mucho más. Además, pues le damos la bienvenida a la doctora Sondra McCollins Garvey por estar con nosotros. Bienvenida a Colmundo Radio. Feliz día. Muchas gracias, Toto. Sí, Sondra McCollins, no es con A, es con O. Sí. Hay una gran diferencia, así que bueno, Ginette, cuando tenemos nombres raros, eso, la gente al final nunca sabe cómo es el nombre, pero se acuerdan, la del nombre raro. Eso espero que la gente tenga ahí presente. O se los cambian. A Ginette aquí no le cambian el nombre de forma seguida. Eso me han dicho a mí hasta Londra. O sea que no importa, con que sepan que soy la candidata del nombre raro y voten por mí. Está bien. Pero un nombre con mucho significado, ¿no puede llegar a significar la servidora de hombres? ¿Cómo te parece que eso lo descubrí hace poco? Que uno de mis representados me dijo eso hace por ahí unos 3 años, que el nombre tiene una simbología y decía defensora de hombres, me dijo. Sí. En realidad me lo puso mi papá en honor a una pianista brasilera que se llama Sondra Bianca, que fue una de las grandes concertistas de los 70s, pero pues efectivamente tiene su simbología, pues allá en la etimología del nombre, parece ser que hago honor a ese nombre porque yo no sabía y me convertí precisamente en eso, en hombres, pero no es solo hombres, sino el de hombres, cuando se usaba la palabra hombres para decir hombres y mujeres. Sí, claro, de acuerdo. Paradójico y coincidencial que hoy en día pues sea abogada, porque también no con la psicología defiende, también con la escritura y por supuesto como abogada. Bueno, abogada de hierro. ¿Por qué abogada de hierro? ¿De dónde surge? ¿Qué pasó? Bueno, la prensa judicial, sí. Ustedes los de la prensa son muy buenos para poner remoquetes a la gente. Entonces, en algún momento de mi vida profesional, por allá como en el 2008-2009, tuve un caso que fue muy sonado, que precisamente es el caso que traigo a colación en mi libro, el que tengo pues en este momento en el mercado, que me tomé me abanderé el proceso de Martín Sombra, porque primero quería que no se lo llevaran para Estados Unidos, porque cuando se van extraditados y quedan presos el resto de la vida allá, se llevan parte de la historia de Colombia y una parte muy importante de reparación para las víctimas. Entonces, basada en la ley y la Constitución, como efectivamente él en su momento infringió la ley en Colombia y la extradición es para delitos cometidos en el exterior, pues acudí a la Corte Suprema de Justicia para que lo dejaran en Colombia y me gané esa extradición, pero ese caso lo llevé por pura academia, o sea, era una prueba de que yo podía ganarme un caso de extradición que es muy difícil en Colombia ganarlos. La mayoría de casos son pues obviamente los conceptos de aprobación son casi todos, son 1, 2 o 3 en la historia que no han aprobado. Entonces yo quería tener uno de esos. Entonces lo convencí porque él tenía un abogado de oficio que nunca conoció, me gané su confianza durante meses y aparte de eso, después de que me le gané la extradición, lo convencí de que entrara en Justicia y Paz. Tuvo la oportunidad de estar 200 horas en audiencias reconstruyendo la vida de las FARC y todo el impacto que tuvo en Colombia, él como creador de varios frentes, con todo el tema de los secuestros. Pero, ¿no? Claro, y entonces él contó todo eso, reparamos muchas víctimas porque muchas de las familias querían saber qué pasó con su papá, qué pasó con su familiar. Y pues aparte de eso logramos desmovilizar 1.200 guerrilleros que estaban en las cárceles que no querían hacer parte del proceso de desmovilización y entraron a Justicia y Paz. Entonces a raíz de todo este caso la prensa me puso pues la abogada de hierro porque era un caso complejo, era un caso de una connotación social muy difícil y pues no es usual ver a una mujer abanderando este tipo de casos. Muy justo. Muy apropiado, la Ginette. Precandidata, justamente hace un tiempo nuestro director Toto tuvo el honor de entrevistarla sobre ese libro y ya que iniciamos con este tema sobre Martín Sombra y el tema del narcotráfico, los grupos armados, quisiera saber dentro de su estrategia política como precandidata, ¿cómo estaría pensando o cuál sería su posición en cuanto a esas conversaciones con los grupos armados? Ginette, ¿cómo te parece que como yo sí conozco la criminalidad, conozco cómo funciona y cómo piensan, tengo claro que los procesos de paz en Colombia han sido unos procesos de mercaderes?
ellos negocian eso para tener una posibilidad de mejorar su estructura y para ganar espacio. O sea, es un negocio para el Estado y es un negocio para la criminalidad. Entonces, eso es como darle una amnistía tributaria a un empresario. Básicamente, no estoy de acuerdo con los procesos de paz. Hay que tener, sí, un sistema judicial fortalecido que neutralice la criminalidad, pero que también ofrezca opciones, porque no se trata de ir dando de baja a la gente, se trata de poner en cintura quienes infringen la ley, pero reestructurar esa situación. Tenemos que tener cárceles con procesos de resocialización que garanticen que no va a haber una repetición de la conducta, porque tenemos 80% de reincidencia carcelaria y pues la gente sabe, las cárceles son las universidades del delito que nosotros pagamos, que son costosas, nos cuestan 50 millones al año cada preso, o sea, nuestro presupuesto tiene 500.000 millones de pesos al año para las cárceles que garantizan que la gente vuelve, o sea que nos toca seguir ahorrando para que vuelvan y vuelvan y vuelvan. Entonces no tiene sentido seguir capturando a la gente, metiéndola a la cárcel para que allá sigan delinquiendo, porque además y se profesionalizan y salen a hacer lo mismo y regresan pues nuevamente con más estructura, con más estrategias y con más conocimiento. Entonces necesitamos un sistema judicial que garantice que no va a haber repetición, que vamos a tener cárceles que resocialicen y también debe haber una política clara de reinserción, porque también pasa en Colombia que quien sale de la cárcel pues no tiene oportunidades en la vida civil y pues en la criminalidad ni le piden hoja de vida ni antecedentes judiciales, entonces vuelve y reincide. Entonces cuando en la parte privada no cubre esas necesidades, el Estado sí tiene que entrar a cubrir la necesidad de garantizar que quien ya cumplió su pena y se resocializó pueda reincorporarse a la vida civil sin que tenga que caer otra vez en la reincidencia. Abogada, precisamente usted tiene conocimiento de estos temas y en ese sentido hay una situación que se está presentando en Colombia y es la instrumentalización de los menores de edad, precisamente tanto por parte de grupos organizados como la delincuencia común. ¿Por qué? Porque saben que cuando este menor de edad va hacia el juez, pues va a tener como una especie de, llamémoslo así, unos beneficios, unas garantías, porque es menor de edad. En ese sentido, ¿cuál es su postura? Bueno, no quiero aburrir a los oyentes ni a todos los presentes de esta prestigiosa mesa, pero ese es uno de mis temas principales, ¿sí? Yo tengo 5 puntos en mi plan de gobierno. El quinto se llama reestructuración judicial 360, es decir, en todas las aristas completas. Una es la estructura, que significa que tenemos mal ubicadas las instituciones. Todas hacen parte del sistema judicial, de la rama judicial. ¿Qué implica eso? Pues que desde el principio nosotros politizamos la justicia, porque le metimos a la fiscalía, a la rama judicial, que porque para que el presidente no tuviera poder, y resulta que el presidente es el que pone el fiscal general, de todas formas tiene poder, y los jueces no tienen ni la autonomía ni la objetividad de trabajar, porque los fiscales se creen más jueces, tienen más poder, son más mediáticos, y de ahí ya nos tiramos el sistema judicial. Pero lo que sigue, lo otro es nuestro sistema judicial es basado en una cosa que se llama derecho penal de acto, ¿sí? ¿Qué significa? Te juzgan por lo que hiciste. Entonces, listo, vamos a poner la ley, vamos a hablar de la ley de justicia juvenil. Entonces, quien de 12 años mate a otro va a tener una pena vamos a ponerla de 14. Quien de 14 años mate a otro tendrá una pena de 7 años, ¿cierto? Entonces, eso no es de ahorita. Tú no habías nacido cuando eso pasó, pero desde mucho antes, desde la época de Pablo Escobar, desde la década de los 80, la criminalidad ha instrumentalizado a los jóvenes y a los niños. Eso ha pasado. Entonces, si ponemos la ley desde los 14, entonces van a buscar a niños de 13 para que ellos entrenen y sean los sicarios. Cuando la pongamos de 13, van a buscar niños de 12 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho penal de acto. Te juzgan por lo que hiciste. ¿Qué pasa si cambiamos esto a un derecho penal de autor? El derecho penal de acto te juzga por lo que hiciste y no por tu propensión a la criminalidad. Por eso tenemos un alto índice de reincidencia. Si nosotros vamos a implementar un derecho penal de autor, que significa que el juez puede determinar que esta persona, primera infracción, pero ya volvió otra vez a reincidir, segunda infracción, entonces ya el tratamiento tiene que ser diferente, porque nos podemos dar cuenta que esa persona es proclive al delito, y en Colombia somos proclives al delito. Entonces, si un joven de 12 años comete un delito de adulto, pues se le juzga como adulto, así tenga 11, 12, 13, no importa, porque estamos hablando de derecho penal de autor. Van más allá de la conducta, van hacia la persona y la capacidad de hacer daño. ¿Y eso qué implica? Pues que vamos a mandar un
un mensaje que se llama prevención general, que es la finalidad de la pena tiene dos funciones, ¿no? Prevención general, que es decirle a la gente, oiga, si usted infringe la ley, esto le va a pasar. Y prevención especial, que es usted infringió la ley y tiene este castigo. Entonces, si lo pasamos a un derecho penal de autor, vamos a poder educar a la sociedad, porque tenemos una sociedad corrupta, proclive al delito, así somos como sociedad, pero eso no está en nuestro ADN, es un tema de conducta social, entonces lo podemos cambiar inicialmente con castigo, con represión, y luego ya hará parte de nuestra cultura, porque pues esa es la única forma que podemos hacerlo de manera rápida. La otra es enseñándolo desde la educación y desde la casa, pero eso nos va a tomar una generación. Entonces necesitamos hacer una transversalidad entre la educación, entre el sistema judicial y entre las campañas que haga el Estado para reeducar a la sociedad, y un derecho penal de autor es lo que necesitamos en este momento. Ese es el segundo punto. El tercero. Le hago un paréntesis pequeñito, doctora, discúlpeme. Con respecto a los menores de edad, ¿los convenios internacionales que tenemos no nos afectan? ¿No nos tienen atados a justamente eso, a unos convenios donde no podemos pasarnos por alto esa forma de judicializar a los menores o de castigarlos mejor, porque no se judicializan, ¿no? Bueno, el sistema penal de autor no es digamos, desconocido para el mundo. En Estados Unidos el sistema anglosajón es basado en sistema penal de autor. Y nosotros lo copiamos un sistema anglosajón, creamos el sistema acusatorio criollo. Copiamos unas cosas, hicimos un tremendo Frankenstein del sistema judicial, porque eso no encaja con un sistema de derecho penal de acto, y pues si lo vamos a copiar, pues copiémoslo bien. Entonces, no es que vamos a infringir los tratados internacionales de derechos humanos. Yo soy defensora de derechos humanos, pero no podemos permitir que se sigan instrumentalizando a los niños y que el mensaje sea, no importa que usted sea menor de edad, delinca, mi amor, que no le va a pasar nada. Necesitamos que los niños también entiendan que hay normas, ¿sí? Porque se trata de eso, o sea. De hecho, lo entienden. Pues obvio, pero entonces ellos saben, no, yo tengo 13, yo puedo matar, no me pasa nada. Sí. Pues, entonces si tengo 12, ¿sí me entiendes? O sea, si los jóvenes saben que así tenga 10, tenga 11 o tenga 12, si va a matar a alguien, lo van a tratar como adulto, pues van a por lo menos a tener la capacidad de decir no, porque pues me tiro la vida. Entonces, obviamente debe haber un debido proceso, obviamente tenemos que tener un sistema judicial fortalecido, por eso estoy hablando que hay que cambiar todo y la estructura hay que cambiarla, pero tenemos que garantizar que va a haber impartición de justicia correcta y que las personas van a saber que si infringen la ley van a tener un castigo real, no un castigo simbólico, y eso implica muchos cambios. Lo que pasa es que en Colombia, desafortunadamente, quienes hacen las leyes, sobre todo las leyes penales, no han sido penalistas. Analiza la historia. No han sido penalistas, no saben cómo funcionan, no han ido a una cárcel, no entienden la criminalidad, no entienden que mucha gente va a la cárcel como modo de vida. O sea, hay gente que entra a la cárcel, allá tiene trabajo, tiene comida, tiene seguridad, tiene dormida, y aparte de eso, tiene la visita conyugal y tiene todos los juguetes. Entonces, está allá trabajando, sale, vuelve e infringe la ley para poder volver, porque ahí tiene garantizado todo. Es que un preso nos vale 5 millones de pesos al año, y hay mucha gente que no tiene 5 millones de pesos para vivir, entonces allá tiene todo. Al mes. Al mes. Al año son más o menos 50 millones. Entonces, eso es un sistema de vida para muchos. Tenemos que acabar ese sistema de vida. La única forma es teniendo un sistema judicial fortalecido, y no como dicen otros precandidatos, porque he escuchado a varios de ellos hablando, no, es que hay que darle bala a todo el mundo. Eso no funciona. Entonces, hay que darle bala a todo el país y poco a poco acabar con todo el país. Porque así no es. Tenemos que reeducar. Una estructura de decir que le vamos a dar bala a todo el mundo. Y así no. Y el presidente tampoco puede, o sea, esa es otra cosa, es mucho populismo decirle a la gente, es que el presidente se va a sentar y va a meter a todo el mundo a la cárcel. Esa no es la función del presidente. El ejecutivo tiene que ejecutar, ser el líder. Esa es la función de la rama judicial, que eso precisamente es lo que más daño le ha hecho a Colombia, que los políticos que están en la rama ejecutiva se han metido en otras ramas del poder queriendo pasar por encima del balance de poderes. Hay que entender que aquí somos una democracia donde hay unas personas que están allá en el ejecutivo, otros que están en el legislativo y otros en la rama judicial y tienen el mismo poder. Doctora Sandra, pero aterrizando eso que usted propone, eso de lo que usted habla de cambiar, ¿qué tanto tardaría cambiar esa justicia que tenemos por una justicia que funcione realmente? ¿Y con quién lo haríamos? ¿Cómo elegiríamos? Porque es que lo que usted acaba de decir, la Fiscalía se supone que es independiente, pero la terna el presidente, la Procuraduría, todos en sí los ternan. ¿Cómo hacemos para que en realidad exista esa independencia y no haya ese de yo le pago el favor a través
través de poniendo ahí a un contralor, poniéndoles un procurador, con el respeto de los que hay actualmente, pero ¿cómo llega uno a esa realidad y no se nos vuelve una fábula? Bueno, primero tenemos que implementar tecnología en el Estado, ¿sí? Porque tenemos que garantizar que los procesos de admisión, de selección de funcionarios, de fiscales y de jueces va a ser por meritocracia, y eso lo tienen que hacer las tecnologías, no una persona ahí a dedo, este lo trae fulanito, este lo mandó el congresista, no, y deben estar en propiedad. Para eso tenemos un sistema de carrera, pero no lo usan, la gente gana los concursos y dura 3 años, 4 años, 5 años peleando para que los nombren, pues porque si salen los que están ahí nombrados de libre nombramiento y remoción, pues se le acaba el favor al político de turno. Si nosotros tenemos gente que está nombrada en propiedad por sus méritos, pues pueden ejercer la ley, aplicar la ley y la Constitución sin tener la presión del de arriba, porque saben que no lo pueden echar. Pero entonces nosotros todo el tiempo estamos pagando favores y eso es lo que hace que haya tanta corrupción. Eso es lo primero. Los magistrados hace poco, Exacto, con los que estaban, que unos eran del petrismo, que el otro era de derecha, y creo que terminaron eligiendo tal vez al que menos. Pero continúe, exacto, por favor. pero digamos que todo el sistema que nosotros tenemos está basado en la Constitución del 91, de la que ya no queda casi nada, porque no tiene ni 35 años y ya la hemos modificado 500 veces, porque fue una Constitución hecha en un momento histórico de mucho miedo del país, en 9 meses, corriendo con 69 constituyentes ahí metiendo presión. Entonces cometimos muchos errores. Sí necesitamos reestructurar el país, sí necesitamos una constitución que no toque cambiarla. O sea, yo que conozco los dos sistemas en Estados Unidos y acá, la constitución de 1787 ha tenido 27 enmiendas y es la misma de siempre. Sí, las enmiendas que ha habido han sido cambios históricos, cuando acabaron con la esclavitud, cuando permitieron el tema de armas, cosas muy específicas, pero nosotros cada 8 días tenemos una reforma constitucional y eso es gravísimo, porque no hay realmente una seguridad jurídica y de ahí parte todo. Entonces, el sistema judicial, si hay que hacer una reforma constitucional, o si alguien se atreviera a hacer una Asamblea Nacional Constituyente sin rabia, sin odio, sin polarización, donde sentemos a todos los sectores del país, pero sobre todo juristas, personas que sepan de ley, porque es que activismo en la Constitución es terrible, y creemos una Constitución que nos sirva a todos y que sea la base de construcción de un verdadero Estado social de derecho, sería magnífico. Pero digamos que solo vamos a reformar el sistema judicial, hay que hacer una reforma estructural en la Constitución, y eso lo va a proponer el presidente, pero eso lo aprueba el Congreso, así que la gente tiene que tener claro que debe elegir congresistas que no sigan amangualados. O sea, si queremos un cambio en este país, una transformación de verdad profunda, necesitamos elegir personas diferentes, no por el tamal, no por el que ya sabemos que cada 4 años llega con los 100,000 pesos, porque entonces vamos a seguir en las mismas. Los congresistas tienen mucho que ver en el avance del país, ellos son los que aprueban las leyes. Yo tengo 5 puntos, 2 de los cuales son 100% voluntad del Ejecutivo política, que es el tema de la tecnología, eficiencia y modernización, y el otro tema es la reestructuración para recuperar el país en temas de soberanía territorial. Eso depende solo del Ejecutivo. El tercer punto que tengo es fortalecimiento y crecimiento de la economía. La mitad depende del Ejecutivo, la otra mitad depende de lo que estaban hablando ahora, del Congreso, de las leyes, porque todo eso, el tema de subir el sueldo, el salario mínimo, todo eso es un tema transversal. Eso no es solamente subir el salario mínimo. Usted le sube el salario mínimo a la gente, inmediatamente los empleadores suben todos los servicios y es la misma cosa. Lo que a usted le valía 10 pesos, ahora le vale 15. Es lo mismo si no se hace de manera transversal. Tiene que haber una política económica general, porque además nosotros tenemos 70% de la gente en informalidad. Entonces, ¿de qué le sirve subir el salario mínimo al 30% y todo le va a costar más caro a los que hacen el trabajo por sí mismos? Entonces hay que tener claro el país de una forma transversal para poder hacer ese tipo de políticas de cambio económico. Eso, la mitad depende del Ejecutivo mío y la otra mitad va a depender de la ley. Y el cuarto punto y el quinto punto, que son verdadera inclusión y reestructuración judicial 360, van a depender de que me aprueben en el Congreso mis proyectos. Entonces necesitamos que la gente entienda que eso son cosas que van a depender también de quienes eligen para el Congreso. Y la reestructuración, para cerrar los 360, es un cambio estructural en nuestras cárceles, ¿no? El sistema penitenciario nuestro es una pesadilla. Tenemos que cambiarlo.
pero para cambiarlo necesitamos conocerlo. Y los candidatos que hablan, todas las pendejadas que hablan sobre el sistema judicial, que van a hacer más cárcel, eso no es de hacer más cárceles, porque tenemos unas cárceles demasiado corruptas, manejadas por 17.000 funcionarios del IMPEC, que les quitamos los beneficios, que entonces ahora compensan con otras cosas, y que tienen que estar con un régimen especial para poderles exigir. De 17.000, 8.000 son aforados en sindicatos. ¿Cómo haces tú algo con eso? Es muy complejo. Entonces hay que conocer, hay que saber, hay que ponerles un régimen especial que no les permita sindicalizarse, pero que tengan todas las garantías para uno exigirles que cumplan a cabalidad sus funciones. Y lo otro es un programa de resocialización verdadero, porque las cárceles son universidades del delito. Necesitamos que se autoabastezcan, necesitamos que desde allí paguen las víctimas, ¿sí? Porque las víctimas, desafortunadamente, cuando un preso cae y se le condena, también se le multa. Y nunca pagan las multas que porque están presos. El Estado debe garantizar que pague la multa. ¿Cómo? Pues trabaje, estudie, haga alguna cosa. Eso debe ser un resarcimiento en temas de resocialización. Y por último, lo que les decía, una reincorporación de esa persona que ya cumplió con todo ese ciclo para que no pueda reincidir en la criminalidad. Lo que menos hay, la resocialización, que es una de las cosas que busca la cárcel. Pero resocialización es el cuarto punto, y la quinta es reinserción, porque tú te resocializas y cómo vuelves a la vida social si no tienes oportunidades. Entonces eso es un 360, como cuando yo hago un contrato de un artista que lo cojo 360 para todo, así mismo vamos a hacer en el sistema judicial. Pero 360 no termina dando una vuelta hacia el mismo punto. Eso, vea. Cuando uno habla de un cambio, es un cambio de 180, que es mirar del sur al norte, un cambio, ¿cierto? Pero cuando tú haces un contrato 360, significa que coges todos los servicios, o sea, todos los puntos. Por ejemplo, yo tengo artistas con contratos 360, entonces les manejo la imagen, les manejo los contratos de regalías, les manejo todo el tema de contratación de shows, todo lo que signifique el artista en 360 lo manejo a través de esa contratación. Pero si necesitamos un cambio de imagen, es de 180. Si tienes que mirar para el sur, ahora quedas mirando para el norte. ¿Sí es? Ese es distinto el concepto. Ok. Doctora Sondra, son décadas de carrera en Derecho y usted lo acaba de demostrar también en la propiedad intelectual. Me quedo en su quinto punto, en la estructuración judicial de 360 que nos acaba de explicar. En su concepto, la propiedad intelectual debe justamente unificarse en Colombia. Tengamos en cuenta que aquí la competencia está dividida: el ICA, variedades vegetales, la SIC, propiedad industrial, y la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pues valga la redundancia, es en torno al derecho de autor. ¿En Colombia vale la pena unificar esas tres competencias? Nosotros tenemos un problema con la legislatitis. Hay tantas leyes en tantas cosas. Por ejemplo, ayer estaba en el Congreso, precisamente en un control político de la Comisión de la Mujer. Invitaron a 14 precandidatas, fui solo yo. Y estaban precisamente hablando sobre la implementación de una ley que garantiza que las mujeres en la política no vamos a recibir violencia. Y me pareció muy raro que no fueran las otras precandidatas. Pero entonces estábamos hablando de leyes y en mi discurso yo estaba diciendo, tenemos 220 leyes en Colombia que garantizan los derechos de las mujeres. O sea, más leyes y leyes ¿y dónde está la implementación? ¿Dónde está que las mujeres sepamos las leyes? Yo doy charlas precisamente para mujeres para activar las rutas de violencia de género. Muchas de ellas no saben cómo es el procedimiento y son leyes que llevan desde el 2008. Tengo leyes desde 1990 que protegen a las mujeres. O sea, falta de ley no es. Tenemos leyes para todo. Tenemos las leyes, pero hay unas leyes que hay que reformar. Colombia tiene Constitución del 91 y todavía cargamos las leyes de la reforma agraria del 50, donde nos montaron a Monsanto y a Valle, pues a los grandes que hacen los abonos, el tema que tiene tan jodido el campo. Y eso viene desde el 50. Pero lo dejamos ahí y ahí no podemos hacer ni investigación, ni modificación genética, nada que tiene que ver con temas de derechos intelectuales en el tema agrario, porque está amarrado. Entonces hay que cambiarlo, ¿cierto? Ahora, en el tema de derechos de autor tenemos una legislación nacional e internacional en el bloque de constitucionalidad que permite que los artistas estén protegidos, que sus derechos estén protegidos, pero nos quedamos desactualizados, porque resulta que ahora con el tema de la tecnología, pues los derechos se cambiaron, porque ya no es lo mismo, ya no es la misma manera, ya no tenemos la misma forma de hacer, por ejemplo, monetización con los artistas o la forma de distribuir cualquier tipo de arte, ya sea escrito o hablado o en temas de música.
todo eso se transformó y no tenemos la legislación actualizada porque desafortunadamente como estamos en el plan de la legislatitis, entonces hacemos leyes al día, sin pensar en las transformaciones sociales. Y obviamente la tecnología no es el mañana, eso es el hoy. Entonces no tenemos leyes que garanticen el funcionamiento del Estado a través del tema de tecnología y eso ha afectado muchísimo a los autores, a los cantantes, a todos los que manejan temas de derechos intelectuales porque pues estamos totalmente desactualizados y como no manejamos un sistema que sea de interpretación a futuro, como en el caso de Estados Unidos que es por precedentes. Entonces el precedente de 1887 sirve porque hablaban de carretas, hoy se utiliza la carreta, pues se sabe que es un carro. Pero aquí no, aquí entonces hay que hacer una nueva ley, entonces la ley viene y se discute 2 años y estamos tan atrasados porque no tenemos la capacidad de interpretar situaciones genéricas que nos permitan ver hacia futuro cómo va a ir la sociedad. Entonces estamos supremamente obsoletos en tema de legislación. Propiedad intelectual, quedémonos ahí. Estas entidades que acabamos de nombrar tienen una función jurisdiccional, hacen las veces de juez y parte en casos puntuales. Son justicias especializadas. Esa instancia no ayuda también a descongestionar, la rama judicial ya de por sí saturada, y si también se vienen modificaciones, habría que también modificar las funciones jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de la SIC y del ICA. Mira, ese es un tema, ni siquiera es judicial, ¿no? Eso tiene que ver con otras instancias del Estado. Lo que nos falta es integración. Si nosotros tuviéramos un Estado integrado, ¿sí?, donde las leyes que salen para esta rama se puedan integrar tecnológicamente con la superintendencia, por ejemplo, que es la que maneja el tema de marcas y patentes. Si tenemos todo el tema transversal, integrado, podemos hacer del Estado un Estado eficiente y moderno. Pero lo que pasa es que cada uno va por su lado. Entonces, muchas veces, a pesar de que uno está activando una ruta de patente y de marca en la superintendencia, termina que entutelando y llegando hasta la Corte Constitucional porque no aplican conceptos que ya otras leyes aplicaron y que no las integran porque no tenemos la tecnología para que el Estado esté integrado y que se maneje como en un solo bloque. Cada cartera se maneja como una isla sola aparte por allá. Entonces, por eso tampoco avanzamos en nada. O sea, en tema de minero energético, viene aquí el ministro de Minas y dice, vamos a explotar como estamos haciendo ahorita con el tema de gas natural, pero la cartera de Minas Ambiente no da la póliza, no da la garantía y no da la licencia, pues porque tienen políticas distintas, como si fueran estados diferentes. Eso mismo pasa con tema de propiedad intelectual. Aunque en ese tema, desafortunadamente, nosotros estamos atrasados porque, como te digo, no tenemos implementación de tecnología, no hemos avanzado en lo que el mundo ya tiene claro. Una de las grandes problemáticas que los artistas presentan es que lo que se maneja en Saico no tiene control, no hay acceso, no hay verificación, no tienen unos programas que ya existen para verificar cuántas veces la gente suena y simplemente monetizar con una estadística, con un programa que te diga con inteligencia artificial, sonaste 1000 veces, esta es tu plata. Entonces la plata se pierde, los artistas se quejan. Si tuviéramos la verdadera tecnología para garantizar que todo el mundo tiene los derechos como corresponde, sin necesidad de meter la mano, sino que la tecnología no tiene ni derecha ni izquierda, sino que simplemente son números, sería mucho más fácil y la gente estaría mucho más tranquila. Muy bien, conversamos a esta hora con la doctora Sondra McCollins, la abogada de hierro. De Ginette, lléveme a otras aguas, por favor. Ayúdeme. Precandidata, bueno, acá en Colombia hay mucha corrupción en manejo de los recursos, lo podemos ver en el escándalo de la UNGRD, también en corrupción dentro de los mismos grupos políticos y dentro de esos ejes que acaba de mencionar, que es que se aplique un sistema digital para el control del gasto público. ¿Cómo garantizaría que esa estrategia sea efectiva y que sea transparente para todos los colombianos? Claro, el día 7 de agosto, cuando yo ya esté allá después de la posesión sentada en mi escritorio, voy a implementar una cosa que se llama el Sistema General de Cumplimiento. Es un programa basado en inteligencia artificial y en unos programas que permiten garantizar el funcionamiento de cada una de las carteras, de cada uno de los funcionarios, pero más allá de la silla. O sea, pasa que alguien se elige hoy, vive en Cazucá y al otro día está viviendo en Rosales.
Y la gente dice, ¿pero cómo? Si ni queda cobrado el primer sueldo. Pues entonces hay forma de tener manejo de eso. Nosotros sabemos con cuánta plata entra el funcionario, cuáles son sus cuentas, cuáles son sus familiares. Si la gente no está dispuesta a entregar información y a dejar una veeduría pública de su vida y de su entorno, mejor que no se meta por lo menos cuando yo esté gobernando. Porque el Sistema General de Cumplimiento garantiza que el manejo del recurso va con blockchain, va con trazabilidad, vamos a saber quién lo recibe y quién no. Además, yo soy la promotora del primer partido digital colombiano, que ya está inventado, no vengo a traer ningún concepto nuevo, no estamos atrasados 20 años, eso ya existe en Europa, y permite que cada ciudadano sea un veedor digital. ¿Y eso qué permite hacer? Pues cuando ya estemos entrenados y le entreguemos a la gente las plataformas digitales y cada entidad tenga su plataforma como ya lo tiene la Contraloría, es la única entidad que ya lo está aplicando. La Contraloría ya tiene un sistema general de cumplimiento donde está metiendo todos los contratos y genera unas alertas. Lo único que no está haciendo es que permita que la gente lo vea, pero el acceso a la tecnología para los ciudadanos va a ser la forma como vamos a garantizar cada uno de nosotros que se van a hacer de manera transparente los manejos. Entonces, si tenemos ese sistema general de cumplimiento y la gente puede descargar su aplicación y verificar, se hizo este contrato, ya se adjudicó, ya se dio el anticipo, se supone que ya vienen las máquinas, aquí no hay ninguna máquina, y de una vez, como pasa, por ejemplo, en el empadronamiento en España. En España tú te empadronas y bajas tu aplicación de tu zona y tú puedes incluso decir, en la esquina apareció un hueco y a los 15 días viene la administración y te tapa el hueco. ¿Qué permite eso? Permite una doble vía, porque la política tradicional te permite solamente recibir la información de ellos hacia uno. Pero cuando tú tienes la tecnología, entonces hay una doble comunicación. Entonces, un bot te va... Cosas básicas, preguntas básicas te las va a responder. Y va a haber unos CRM detrás, grandes ya, con inteligencia artificial, que esté completamente organizada para responder a inquietudes permanentes de la gente, va a tener interacción con las personas y ya no tienen que ir a hacer una fila de 3 horas para algo que le puede contestar una IA en tiempo real. O que tú puedas decir, esto no me gusta, esto está pasando, o opinar sobre los proyectos que se presenten, o presentar un proyecto y que la gente lo discuta. Entonces, eso permite la tecnología y creo que nosotros ya necesitamos pasar a ese nivel. Colombia está atrasado con relación con el mundo, pero es el más adelantado en Latinoamérica. Y sin embargo, nosotros no tenemos soberanía cibernética. Toda la información de Colombia de seguridad nacional depende de un país tercero. No tenemos cómo respaldar nuestros Big Data, nuestra información genérica, ni siquiera tenemos satélites de baja rotación, no tenemos nada, todo lo tercerizamos. Si no tenemos soberanía cibernética, ¿cómo vamos a pasar al siguiente nivel que el resto del mundo ya está? Abogada, siguiendo en esa misma línea de la tecnología, que obviamente es una de sus banderas, también usted habla en la educación. Él plantea a la medida del talento colombiano, cómo asegurarnos que esta estrategia, teniendo en cuenta que varias regiones de nuestro país de por sí ya tienen una gran brecha, ¿no? Hay unas regiones bastante apartadas que no tienen internet, cómo lograr que precisamente cada colombiano en nuestro país pues saque el mayor provecho de sus talentos. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer las redes de fibra óptica en el país para llevar una de las cosas básicas que yo creo que son ya básicas en la vida de cada colombiano, que es el internet, nos encontramos con un país completamente... ¿cómo lo explico? O sea, con una estructura geográfica compleja, ¿cierto? Entonces, cuando eso empezó, pues era difícil llegar a ciertas zonas. Pero hoy día, con la tecnología, ya no necesitamos la fibra óptica. Podemos hacerlo satelitalmente, entonces podríamos entregar servicio de internet en todo el país con el servicio de satelital de internet. Ahora, voy a decir algo que me parece lo bueno, siempre hay que resaltarlo. En este gobierno se empezaron unos programas de pantallas STEM para las zonas rurales. Se ha desarrollado solamente en un 2%, pero eso ha permitido, o sea, sí se puede hacer. Les ha faltado ejecución, pero la idea es buena. Eso es llevar a cada colegio, a cada escuela rural apartada, unas grandes pantallas que tienen todo incorporado, tienen todo, el internet incorporado, los contenidos
contenidos, etcétera, y los niños tienen unos accesos con unas tablets para poder trabajar de manera integrada y no necesitan el internet afuera porque todo lo tienen integrado. Eso llaman pantallas STEM. Eso ha sido tremendo para muchos de los lugares donde han llegado, donde las escuelas que se han podido llegar. Desafortunadamente no se ha pasado del 2%, pero por ejemplo eso garantizaría muchas cosas, sobre todo que esos jóvenes tengan acceso a lo que en la ciudad se tiene muy fácilmente. Ahora, ¿qué cambiaría yo de eso? Que lo tenemos dentro de nuestro programa en tecnología. Nosotros nos educamos todos aquí y estamos en diferentes edades, incluyendo por allá y hasta por allá, con el bachillerato internacional. Es decir, lo que nosotros aprendimos, lo que ellos aprendieron, es lo mismo que están aprendiendo los jóvenes hoy día. Y con la misma manera, nos enseñaron a repetir conceptos, ¿sí? Eso está súper mega obsoleto. Vamos a traer, a implementar programas como los que se tienen en Finlandia o en Australia, que se llaman basados en la taxonomía de Bloom, que significa que vamos a enseñarle al niño a pensar. Vamos a que el niño aprenda cuáles son los conceptos que tiene que interiorizar y vamos a optimizar sus habilidades. Hay niños que no tienen habilidad para aprender matemática. Se le enseña lo básico, pero no se le tortura, porque a lo mejor tiene habilidades en el deporte o en el arte. Entonces, eso es lo que hace este tipo de educación, no como la que nosotros tenemos actualmente, que pues es la que tiene Latinoamérica, que se llama el bachillerato internacional, que es basado en unos conceptos que alguien dijo, esto es lo que hay que aprender y ya, pero eso no funciona. Eso no funciona porque hay mucha deserción de los colegios, porque los niños, primero que todos los profesores no saben manejar la tecnología como si saben los alumnos, y van allá y se sientan y el profesor está más desactualizado que el joven, y que aprendan unas cosas que nunca van a usar en la vida, o sea, y que no les interesa. En cambio, cuando tú ubicas un estudiante que es muy bueno para la matemática, muy bueno para la biología, muy bueno para la química, pues lo enfocas ahí y termina siendo una persona que va a ir a la universidad haciendo algo enfocado en su talento. Pero el que no sirve para eso, se le enfoca en el deporte, se le enfoca en el arte o se le enfoca en otras habilidades sociales que a lo mejor sí tiene. Y eso hace que la gente sea feliz de ir al colegio, que aprenda con más facilidad, que no haya tanta deserción y que aparte de eso garantizamos que no van a terminar en la criminalidad, sino que vamos a tener jóvenes más felices y enfocados en sus verdaderas habilidades personales. Entonces, eso también hace parte de la tecnología, aplicar una buena educación. Ahora, tenemos un reto grande y se llama FECODE, porque ese es otro rollo. Son profesores que llevan toda la vida ahí, que llevan repitiendo lo mismo hace 40 años, que no quieren actualizarse. O sea, yo no tengo nada contra los profesores porque soy producto de esta educación y la agradezco, pero tenemos que pasar al siguiente nivel. No podemos condenar a nuestros muchachos a que vivan un sistema obsoleto porque los profesores no se quieren actualizar. La tecnología es el hoy, no es el mañana. Juan Camilo. Doctora Sondra, un caso que conmocionó al país hace algunos años y lo recordamos. No lo voy a decir puntualmente, pero comienza por D y termina en MG. ¿Cuál ha sido su relación con el caso? Hemos sabido que ha adelantado reuniones hasta en el Putumayo sobre este caso de las llamadas pirámides. ¿De qué se trata? Bueno, estoy conociendo el caso y me he encontrado con unas cosas increíbles. Primero, las pirámides que yo he conocido como abogada, penalista defensora, pues eran entidades que captaban dinero, con ese mismo dinero le pagaban los intereses a quienes venían. Por lo tanto, cuando el Estado intervenía a esas entidades, no había dinero, ¿cierto? Esa es la función de una pirámide. O sea, con el mismo dinero de los captadores se paga a los otros captadores y pues no hay dinero. Ya no da. Exacto. Entonces me he reunido al menos con unas 5.000 personas que pertenecían a los tarjetavientes de la comercializadora de MG, que me dicen, yo puse 45 millones, yo puse 10 millones, yo puse 15, y así, digamos, diferentes sumas, y me entero que el Estado inicia un proceso de lavado de activos contra David Murcia Guzmán. Inmediatamente la superintendencia interviene en la compañía y cogen 200.000 millones de pesos, un mundo de bienes inmuebles y un mundo de bienes muebles que son parte de la compañía para repartirla entre los tarjetavientes. Y llevan 17 años y no han podido. Una de las cosas que encontré, uno de los bienes que está en el norte de Bogotá, cuando se compró hace 17 años o 18, costaba 23.000 millones. Hoy vale 150.000 millones. ¿Por qué no se vende y se liquida? ¿Por qué no le han entregado y devuelto la plata a la gente?
Ahora, otra cosa, si era entonces una pirámide, ¿por qué había plata? ¿Por qué había bienes? ¿Por qué había predios? Y todavía están, ahí está, la liquidación está. Sí, porque actualmente son una simple página y antes eran una pequeña oficina que desaparecían de la noche a la mañana. Entonces, exacto, y este señor no solamente tenía un mundo de oficinas, sino que tenía lugares donde vendían productos, pero mucho, o sea, vendía desde una papa hasta un tractor. Sí, y usted Y entraba y salía con él. entonces yo me pregunto, si era una pirámide, ¿por qué está la plata? ¿Por qué están los bienes? ¿Y por qué en 17 años no han podido devolverle la plata a la gente? La historia sería distinta, disculpe doctora Sondra, si ese abogado que hoy es precandidato presidencial no hubiera cometido una supuesta traición. Voy a hablar de manera objetiva, no voy a poner ningún calificativo en lo que voy a decir. El señor abogado coge el caso. Él no solamente era el abogado del señor, de la persona natural que representaba la entidad, sino que era el que ofrecía los servicios jurídicos a la comercializadora. Y cuando vio todas esas cosas que se comercializaban, dijo, bueno, ¿yo qué otra cosa puedo hacer? No, pues te damos la auditoría contable. Listo, entonces yo me encargo también de ofrecer el servicio de auditoría contable. Era el auditor contable de la comercializadora y de ofrecer esos servicios contables. Luego pasa lo que pasó. Y dijeron, no, vamos a intervenir la compañía. Públicamente sale y dice, no vayan a hacer eso porque van a afectar. En ese momento dijo 200.000 familias, eran 400.000. Y pues eso puede ser un problema de orden, eso es un problema de orden social y esto es un acto inconstitucional. Por favor, no vayan a hacer esto. Porque además esto es una comercializadora, no es una captadora de dinero, sino que vende tarjetas prepagos para ofrecer servicios y productos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Él llega hecho un tigre a la audiencia, entra a la audiencia, a las 2 horas sale de la audiencia y pues sale hecho un gatito porque dice, es que saca, entra a la audiencia a defender lo que él dice que no es una pirámide. Viene la fiscal y le saca un paquete así, le tira un paquete y dice, esto es una contabilidad que yo acabo de descubrir. Y el tigre con su ojo mágico ve la contabilidad, que no es contador, y sale a las 2 horas de la audiencia y dice, renuncio porque había una contabilidad que yo no conocía. ¿Y en qué momento la analizó? ¿Cómo sabía si eso era bueno o no era bueno? Él no es contador, ¿dónde estaban los peritos? O sea, hay muchas preguntas, pocas respuestas, que la gente piense lo que quiera. Mucha plata. ¿Pero quién es el tigre, doctora? El abogado tigre que lo estaba defendiendo. Abogada, bueno, quisiera saber si usted está aliada con algún grupo político, si es independiente, y para complementar, ¿qué decirle a esas personas que de pronto no la conocen porque no tienen una experiencia política tradicional, por decirlo de alguna manera? Daninet, yo estoy recogiendo firmas. No he hecho publicidad, no he metido un peso en prensa, todavía no he metido plata en mis redes sociales, así que todo lo que hago es orgánico, por eso la gente no me conoce, porque no ando dando lora por ahí. No voy a ser una presidente de X, no voy a ser una presidente de redes. Voy a ser una presidente estadista sentada en el escritorio trabajando y yendo a los territorios. Eso creo que es más serio que andar por allá haciendo memes con los otros candidatos. Mis redes son @SondraMacol. Sondra con O, no es con A, es con O. Ahí pues voy subiendo todo lo que vamos haciendo. Normalmente todas las reuniones las hacemos en vivo, sin importar lo que pase. Así que la gente puede saber cuál es mi estructura, cuál es mi forma de hablar, cuál es mi forma de ser y cómo me relaciono con la gente. No tengo un partido político, estoy creando el primer partido digital colombiano que va por firmas. En este momento justo venía a mi oficina de acabar de organizar unas que me entregaron en Palmira, que me están apoyando varias fundaciones. Estoy llegando a las 326.000, todavía me faltan, pero pues tenemos tiempo y estamos trabajando muy duro. La gente que se quiera unir, que quiera apoyar, las mujeres, voy a hacerle una invitación a las mujeres. Tenemos una democracia, ¿no? Se supone que la democracia es la voluntad de las mayorías. Pues niñas, somos mayoría y no veo la voluntad de las mujeres por ningún lado. Somos mayoría numérica y electoral. Somos 26 millones de mujeres y niñas y somos 20.2 millones de mujeres que votamos versus 19 de los hombres. Así que si en una democracia las mayorías son las que imponen la agenda pública, pues nosotras deberíamos estar imponiendo la agenda pública. Ya es hora que despertemos, ya es hora que dejemos la apatía, y porque nos han enseñado que la política es cosa de hombres, porque les da terror que nos unamos, porque el día que nos unamos, pues nosotras vamos a ponerle orden a todas las casas, incluyendo la de Nariño.
De acuerdo, doctora, voy a hacer una pausa, pero hay una pregunta que tiene A o B. Fácil. Sí, muy fácil. Realmente, si usted pasa... No sea Abelardo y Botero, por favor. Casi. Son sencillas. Si usted pasa una segunda vuelta, ¿con quién hace alianza? ¿Con la derecha o con la izquierda? A derecha, B izquierda. No, pero la política no es de A o B. A o B. No haría alianzas con nadie que cruce mis líneas rojas. Sí, Perfecto. mis líneas rojas, pues yo estoy muy clara en que estoy en la mitad, porque cuando tú estás en el centro, tienes la capacidad de coger lo bueno de la derecha, lo bueno de la izquierda, y no tienes que volverte una secta. Entonces, eso me permite estar en la mitad, pero hay líneas rojas. Con una gran invitada, la candidata Sondra McCollins Garvin, quien pues está aspirando seriamente para ir a la Casa de Nariño, dentro de este ramillete tan importante que hay de mujeres que aspiran a ir a la Casa de Nariño, ser presidentes a partir del 2026. Paola, usted tiene una pregunta para la doctora Sondra. Abogada, en este momento el panorama internacional está un poco tenso. Algunos expertos dicen que la situación no está muy bien, específicamente con los Estados Unidos. ¿Cuál será su postura de llegar a la Casa de Nariño precisamente con esas relaciones internacionales y con el gobierno de Donald Trump? Y tras esta desertificación, ¿cómo será esa estrategia para lograr restablecer justamente esa certificación? Y una pregunta adicional, también, ¿cuál sería su estrategia para la erradicación de los cultivos ilícitos? Bueno, yo soy abogada en Colombia, abogada en los Estados Unidos, soy colombiana y tengo ciudadanía americana. Tengo oficina en Colombia y en Estados Unidos. Tengo pues obviamente unas muy buenas relaciones con el país que me abrió las puertas y me gusta su sistema, por eso me fui a trabajar allá y me fui a vivir allá. Históricamente Estados Unidos ha sido un aliado de Colombia, no porque nosotros les seamos el patio trasero de ellos, porque geopolíticamente Colombia es importante en Latinoamérica y ellos prefieren tener ese control que dejarlo pues en manos de algún enemigo, sí que puede ser. Pero entonces, entre nosotros ha habido siempre una buena relación bilateral en temas de erradicación de cultivos, en temas de manejo de narcotráfico, porque ellos son los que la compran, ellos son los que la reciben y nosotros somos las que lo producimos. Entonces, de alguna forma necesitamos aliarnos para que esto no se salga de las manos. Creo que a Estados Unidos le ha faltado una verdadera política de control de consumo. Pienso que no les interesa controlar el consumo, lo que les interesa es controlar el dinero. O sea, casi siempre le dan más duro a la gente que daba activos que a quienes venden la droga. Que en los casos que uno lleva en Estados Unidos es más fácil negociar con un narcotraficante que con una persona que ha lavado dinero. Entonces, me parece que esa política de que los recursos se queden allá es una política bastante maquiavélica que de alguna forma nos utiliza, porque es verdad, nosotros ponemos los presos. No hay un líder de narcotráfico de una banda en Estados Unidos presa. Hay un mundo de vendedorcitos, pero nosotros sí ponemos todos los capos. Entonces, es un tema, digamos, de mucha desigualdad. No hay un equilibrio, pero pues también nosotros somos 50 millones, ellos son 400 millones y aparte de eso nosotros no les damos nada, ellos nos entregan a la fecha, pues porque se redujo mucho, $200 millones para que implementemos políticas de persecución contra el narcotráfico, ahora pues narcoterrorismo. Entonces hay que mantener las relaciones, sí, no solo por el tema económico, también porque tenemos casi 3 millones de colombianos que residen allá, que envían al año a Colombia $12,000 millones, que son las remesas, que además de eso, pues movilizan la economía circular en este país, que este año estuvo por encima de las ventas del petróleo. Entonces hay un tema de necesidad de mantener a nuestra comunidad colombiana del exterior también en unas buenas condiciones, porque pues hay políticas de ese país que se pueden aplicar contra los colombianos que viven allá, que los puede perjudicar y indirectamente nos perjudicamos en la economía aquí, porque ellos trabajan allá mucho para mandar plática acá para que sus familiares tengan con qué comer. Entonces hay que pensar en todo eso, no solamente en el ego pues diplomático, no, el presidente también tiene que pensar en la comunidad y diferente. En China tenemos 50 colombianos versus 3 millones que viven en los Estados Unidos o 1.700.000 que viven en España. O sea, hay unas prioridades que debe tener el país cuando hable de política pública migratoria y cuando tengamos
políticas públicas internacionales, porque debe primar obviamente el interés de los colombianos, y nosotros tenemos casi 7 millones de colombianos alrededor del mundo. Entonces, pues en África, en Asia, la cantidad de colombianos es muy poca comparada con lo que tenemos en Estados Unidos, así que la prioridad sí va a ser mantener unas buenas relaciones con los Estados Unidos. Ahora, el tema de los cultivos, eso lo perdimos hace rato. Hay que tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades internacionales para que los cultivos no sean el problema. Es que la hoja de coca no es el problema es lo que los narcotraficantes hacen con ella. La hoja de coca tiene casi 70 aplicaciones en farmacéuticos, en agricultura, en el mismo tema alimenticio, o sea, tiene una cantidad de opciones importantes, y nosotros tenemos casi 500.000 hectáreas cultivadas con coca. Entonces, la sustitución, yo me metí en un cultivo de coca, les cuento, me fui para la Hormiga Putumayo y a 5 minutos caminando hay un cultivo de coca, eso no está por allá en la selva, no, caminando llegué, me metí, pues obvio con un poco de susto y todo, hice un video allá y cogí la hojita y yo dije, Dios mío, esto ya es parte prácticamente de todos los cascos urbanos en ciertas zonas del país, y están ahí a la vista de todo el mundo. Entonces, y hablaba con varios campesinos y decía, bueno, ¿por qué no erradican? ¿Por qué no quitan esto y ponen otro cultivo? Me dicen, lo hemos intentado, aquí han venido, viene el gobierno, nos hace una sustitución de cultivo, nos acompañan un año y luego nos quedamos con el producto, no tenemos los fertilizantes y nos toca volver a la hoja de coca. Y esa es la realidad de todos los campesinos. El problema no es la hoja de coca, el problema es que el Estado ha sido incapaz de cambiar la producción de la hoja de coca a algo distinto al narcotráfico, y no tenemos soberanía territorial, y el narcotráfico, los narcoterroristas, pues son los que controlan el territorio. Entonces, si nosotros logramos controlar el territorio, si nosotros logramos ponerle un tate quieto a los narcotraficantes, no tenemos que erradicar la hoja de coca, le podemos industrializar, agroindustria para la hoja de coca en temas de farmacéuticos, en temas de abono, en temas cosmetológicos y en temas alimenticios. La llamada abogada de hierro también tiene una faceta musical. Es más, el himno de la campaña es Yo lucharé. No, eso ya es especulación de mi parte. Sencillo es como por bocón, mi peor error. Y qué linda es Colombia. Si Sondra McCollins también, bueno, hablemos primero de esa faceta musical, recordémosla a quienes nos escuchan. Y si Sondra McCollins llega a la Casa de Nariño, ¿qué cambiará para la cultura en Colombia? Bueno, siempre hablo que todo lo que se haga desde el Ejecutivo tiene que ser transversal. El problema es que cada cartera siempre ha estado aislada y sola, y así es imposible. Cuando estamos hablando de la transformación en la educación, hablamos de empoderar las habilidades de cada niño y de cada joven. Y si hay un joven que es mejor para el arte que para las matemáticas, pues hay que encaminarlo por ahí. Entonces, el error que ha tenido, y este gobierno ha sido el principal, ha mermado todo el presupuesto a deporte y cultura, y eso es lo que le salva la vida a muchos jóvenes, me incluyo, porque yo vengo de un barrio pobre, yo me crié en el barrio Berlín en Palmira, y creo que lo que me hizo ser diferente es que yo cantaba, yo bailaba, yo hacía muchas cosas de arte, y a mí el colegio prácticamente me adoptó, y yo me eduqué en un colegio público. Yo me gradué del Colegio Liceo Femenino de Palmira, que es oficial, y teníamos orquesta de salsa. Yo era la cantante principal de la orquesta femenina que le dio la vuelta al país. Teníamos banda de guerra, teníamos muchas cosas que permitía que los jóvenes estuvieran todo el día en el colegio, y eso me salvó, porque me empoderó, porque me ayudó, porque me hacían todo el seguimiento del tema académico, fui el mejor IFES de mi salón, pasé a una universidad pública, pero eso dependió del colegio. Entonces, esas políticas tienen que salir del Estado y tienen que garantizar que los jóvenes van a tener oportunidad, porque yo no vivo de la música, pero la música de alguna forma me hizo ser especial, me dio las habilidades de comunicación, me puso como en el ojo del huracán, y yo siempre tenía que ser mejor porque pues todo el mundo estaba pendiente de lo que yo hacía. Entonces, creo que el arte y la cultura, el deporte, es el camino para sacar a muchos jóvenes del anonimato, que les va a permitir un mejor futuro, así que el gobierno sí tiene que garantizar que eso se va a dar. Muy bien. Abogada, hablemos de salud. El sistema de salud en ese momento pues está enfrentando una crisis muy importante y que está, digamos, perjudicando a los ciudadanos, sobre todo cuando en la actualidad, en 2025, zonas rurales tener salud o un sistema de salud bueno es un privilegio.
¿Cuál sería ese modelo que usted aplicaría o cuál considera que es el más justo para los colombianos? Bueno, yo me voy a enfocar en meterle tecnología a la salud, porque nosotros tenemos un buen sistema de salud, buenos profesionales y buena atención. El problema es que la plática se la roban, y se la roban porque no hay controles. Y eso ya se ha intentado implementar. Ya tenemos la carpeta digital del ciudadano y ya iniciamos el proceso de cedulación digital. Y ya habían implementado, o el inicio de la implementación de la historia clínica digital. ¿Qué permite eso? Pues eso con tecnología, una cosa que se llama biometría, hace que cuando tú vas al centro de salud o al hospital, pues el sistema dice, sí es él, y está vivo porque eso tiene una cosa de calor. Sí, es él, está vivo, y pone la huella, garantizan. Y cada procedimiento va a esa historia clínica digital. Si te ponen un acetaminofén, dicen, sale de tal bloque, y ahí sale y se descarga el acetaminofén. Y si fuiste porque tenías una gripa, ahí sale la gripa y es el seguimiento completo. Eso, de hecho, ya se está implementando en Barranquilla, pero aisladamente. Cuando nosotros podamos tener ese control, entonces vamos a evitar que pase lo que pasó, por ejemplo, en el cartel de la hemofilia, que él iba por su acetaminofén porque tenía gripa y terminaban facturando una hemofilia que le cuesta al Estado entre 1.000 y 2.000 millones por paciente. Se robaron 3 billones ahí. Y así ha sido en cada cosa porque no hay control. Si logramos hacer una integración de la tecnología y tenemos la carpeta del ciudadano digital, tenemos la biometría, la identificación es vital y tenemos obviamente la historia clínica digital, eso no va a volver a pasar. Y si la plática alcanza, pues podemos hacer más cobertura y así vamos a garantizar que todo el mundo tiene el sistema de salud adecuado. En cuanto a la reforma de la salud que ha sido propuesta por el gobierno, ¿usted está de acuerdo o cómo cambiaría el sistema actual de la salud en Colombia? Hay muchas cosas de ese sistema de salud que no son adecuadas y hay unas cosas que no tocaron que me parece que debieron tocar porque ellos son los defensores pues de los recursos. ¿Por qué no hablaron del velo corporativo de esas 25 familias que se quedaron con las EPS desde hace 25 años? ¿Dónde está el miedo? ¿Por qué no hablaron de otras cosas que efectivamente sí podían descubrir a la ciudadanía lo que realmente pasó con los recursos del sistema de salud? Hay cosas que quedaron callados y otras que quieren meter que la verticalidad. Ahí se tiraron el sistema. Cuando tú tienes todo el sistema, tienes la EPS y tienes las IPS y todo es vertical y tú tienes el control de cuánto cuesta cada cosa, nos jodimos porque no hay competencia. Entonces, eso no lo tocan en ningún lado. Además que se pagan entre ellos mismos y es más Por fácil eso, pagarme al precio que yo diga y como yo quiera. Si acabamos con la verticalidad y si abrimos el velo corporativo, ese es otro punto. Y si le metemos tecnología, no había que hacer tanta pendejada. Paula, por favor. Toto, si algo me gusta es que cada candidato nos va abriendo como el espectro de cada ámbito nuevo y por supuesto la precandidata que hoy está con nosotros pues nos ha abierto el espectro hacia el tema de la tecnología pero también hacia el tema del arte, la cultura. Hay muchas personas, hay un gremio que de alguna manera también se ha descuidado y lo mencionábamos justamente hace unos minutos y son precisamente los artistas. Usted como jurista pues también debe conocer que muchos artistas desconocen cómo firmar un contrato, se ven de alguna manera desafortunadamente no reciben las regalías por algo que grabaron, sea musical, sea un programa. ¿Cómo hacer que también para ellos vaya como una propuesta, una estrategia para que su desconocimiento desafortunadamente, porque de pronto dicen, yo conozco de música, yo conozco sé cómo actuar, pero no sé nada de leyes y justamente eso les ha cobrado bastante, sobre todo sus últimos años? Bueno, yo he sido una de las abogadas que ha ayudado mucho a ese gremio. De hecho, tengo cientos de reels en mis redes sociales explicando cada cosa, cada procedimiento, cómo monetizar, porque ahora monetizan más con las redes sociales y con los canales de YouTube, Spotify, etcétera, que con el mismo Psycho. Entonces, a veces no saben cómo hacerlo y a veces tienen su plática ahí guardada y no tienen el acceso porque hay que saber cómo se llega allí, cómo se constituye uno como en un artista para cada uno de esas plataformas nuevas para los artistas, porque la forma del mundo del entretenimiento cambió.
Sí, la industria musical se transformó hace unos 15 años y le ha costado mucho a la gente entrar en esa nueva dinámica, ¿no? Porque antes era la venta del CD, sí, la venta del show y las regalías por sonar en radio. Ahora ni en radio suenan, ya ni les importa. Antes era, y además eso era terrible porque a un artista, para un artista entrar en la radio les cobraban también había corrupción en la radio, les cobraban la payola. Sí, y entonces tenían que hacer fila, pagar payola y esperar a volverse famosos y el mundo del artista era durísimo. Ahora ya no dependen de la radio, se les dañó el negocito a los de las emisoras, pero ya tienen mucho. Somos la radio que te acerca. Sí. Yo no sé. Qué pena, pero es la verdad. Y ahora tienen digamos el acceso directo, que es lo que yo quiero hacer con la democracia. Justo lo que ha pasado en el mundo del entretenimiento con los artistas es lo que yo quiero hacer con la democracia en el Partido Digital Colombiano. Es quitar todos esos peajes, que no tengan que pagar ninguna payola. Es llegar de una vez al ciudadano, conocer qué piensa, y pues ahí es donde sale todo el sentir popular, y es lo que ha hecho que artistas que no tienen oportunidades, que no tienen plata, que no tienen un sello, se vuelvan mundialmente famosos. Eso es la tecnología. Rápidamente, Juan Camilo, que ya me quedan 4 minuticos y tengo una muy importante que me interesa que nos responda antes de. La tecnología como aliada en seguridad en un país donde crecen también los ataques de drones. Hoy en Firavitoa se estrena el batallón antidrones, el primero en Colombia. ¿Qué le espera justamente a Colombia con esa alianza si Sondra McCollins llega a la Casa Nariño? Van a tener absoluta seguridad. Les cuento que no necesito el Congreso para eso. Les cuento que solo hay necesidad de voluntad política. Vamos a hacer una alianza estratégica como vamos a integrar el país, los 400,000 hombres que están ante la Superintendencia de Vigilancia, que ya tienen un entrenamiento para ser parte de la seguridad privada del país, los vamos a tener como un primer anillo de seguridad, que sea el que informe directamente a la policía y que nos ayude a identificar a toda la población colombiana. Vamos a hacer identificación biométrica, y quien no se identifique, pues obviamente sabemos, son los de las listas negras, y va a ser mucho más fácil tener la capacidad de llegar a neutralizar la criminalidad. Y vamos a usar la tecnología. Necesitamos también garantizar que el cuerpo de policía y que el ejército van a cumplir la ley y van a actuar de manera correcta. Entonces vamos a tener body cam, o sea, vamos a garantizar que sus procedimientos van a ser grabados y van a tener veeduría de la misma ciudadanía, y que obviamente la gente tiene que aprender a respetar la policía y el ejército, pero tenemos que ejercer controles con ellos mismos también para que no pasen la línea roja, porque también desafortunadamente en los últimos años hemos tenido mucha corrupción en el ejército y en la policía. Eso hay que resolverlo, y lo vamos a hacer con tecnología. Entonces no necesitamos más hombres, porque bueno, este gobierno le abrió la puerta a muchos hombres, muchos jóvenes. Hoy día vemos muchos jóvenes en la policía, porque como ahora se les paga un salario mínimo, ya es mejor que vengan a la policía y no que se vayan por allá a pendejear a las FARC o a las paramilitares o a las bandas criminales, pero son jóvenes que están empezando, que necesitamos también que la gente los empiece a respetar, porque se los pasan por la faja y también los están matando. O sea, esos muchachos que han matado últimamente con los drones y todo, son muchachos de 25, 22 años que acaban de entrar, llevan 1 año, 6 meses en la policía, y ya los dieron de baja en esta guerra absurda que tenemos entre nosotros mismos. Entonces necesitamos ponerle tecnología, sí, obviamente a la policía y al ejército, porque tampoco voy a mandar un muchacho recién llegado al ejército a que patrulle toda la frontera cuando tenemos drones que pueden hacer eso. Eso no tiene ni sentido, y que son más efectivos. Y hay que meterle tecnología al tema. Muy bien. Usted dice que no necesita el Congreso. Otros dicen que van a cerrar el Congreso. Siempre hay algo contra el Congreso. Sin embargo, sabemos que es necesario. Otro es el tema de esas alianzas que se hacen para tener un gabinete, pues que asegure ese contacto que hay entre Congreso, bancadas, y al mismo tiempo que garantice un gobierno de unidad. ¿Cómo lo va a manejar usted? Porque se necesita el Congreso para que le aprueben leyes. Sí. Y 2, se necesita un gabinete en teoría de unidad nacional. ¿O cómo va a ser su gabinete y cómo va a ser el manejo? Bueno, aclaro, yo no dije que no necesitaba el Congreso, dije que para este punto no lo necesito, porque tengo 5 puntos. Cosas de periodista poniéndole la... Sí, porque sí, los periodistas hay que aclararle. Tengo 5 puntos, los 2 primeros no necesitan el Congreso, el tercero, la mitad es Congreso, la mitad voluntad política, y los otros 2 Congresos. Muy bien.
sea, la mitad de mi gobierno no va a depender del Congreso. Entonces yo sí creo en los balances de poderes, pero también hay que educar a la gente porque la democracia no es que sirva mucho, la democracia es la voluntad de la mayoría y resulta que la mayoría vota por un tamal. Entonces hay que educarlos. Sí. Entonces, sí, al Congreso lo necesitamos, pero hay cosas que no tenemos que llevarlas al Congreso. ¿Cómo vamos a trabajar en llave? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo vamos a trabajar en llave? Bueno, pienso que si de algo me ha caracterizado toda mi vida es que he sido una domadora de leones, ¿sí? Okay. He sentado en la misma mesa a Dios y al diablo. Y no, los tigres solo se les pone una jaula. Okay. Entonces, no, domadora de leones de verdad, ¿sí? Y pues realmente pienso que cuando tú le muestras las cartas a la gente, por ejemplo, yo quiero hacer algo concreto en temas del Congreso que sé que no lo van a aprobar. Entonces toca llegar desde el día 1 con la solicitud a que el pueblo sea que elija. Entonces necesitamos que los congresistas máximo vayan 2 periodos al Congreso. ¿Por qué tienen que escriturarse la silla y durar 4 y 5 y 6 y 7 periodos? Porque ya saben cómo comprar sus 200.000 boticos para llegar ahí. Entonces no, y si vos tenés que gastarte 15.000 millones para llegar al Congreso cuando te vas a ganar menos de 2.000, pues las cuentas no dan, de algún lado tiene que salir el resto. Entonces eso se tiene que acabar y ellos no van a aprobar eso. Entonces eso son cosas que hay que ir mucho más allá, obviamente, a pedir aprobación de el constituyente primario para que digan si están de acuerdo o no. Okay. Pero pues hay cosas que sí creo que son de concertación. Yo creo que va a tener una buena relación con todos. Yo le caigo bien a la izquierda y le caigo bien a la derecha. Qué bueno. Porque cuando tú tienes argumentos, pues nadie pelea contra los argumentos. Si tú vas a atacar a alguien por lo que es y no por lo que dice, pues es muy complejo. Y yo lo único que veo son candidatos atacándose entre sí por lo que son. Muy bien. Que este es un drogadicto, que este es un no sé qué. O sea, pues ¿dónde están las ideas? ¿Dónde está el debate de las ideas? Hay que ponerle altura al debate y que la gente hable de cosas concretas. Listo, doctora. Sin embargo, usted dice que no tiene enemigos de ningún lado, pero quien no tiene enemigos dice que no ha defendido sus ideas. Cuando uno le cae bien a todo el mundo, ¿no será que no ha defendido bien las ideas? Yo no dije que le caigo bien a todo el mundo. Pero que no tiene enemigos. Le caigo bien a la gente de la derecha y gente de la izquierda. Ok, bueno, aclarado el tema. Doctora, ¿dónde la seguimos? ¿Cómo hacen las personas que quieren acompañarla con las firmas? Agradecerle, por supuesto, enormemente su amabilidad, la posibilidad de tener esta conversación y conocer parte de sus propuestas. Bueno, a todos los interesados en conocerme, en seguirme, y también si me quieren decir cosas feas y odiarme, Sondra Macol, @Sondra Macol, en todas mis redes estoy así. Ahí mismo pueden decirme quiero apoyarla, ser voluntario de sus firmas y pues inmediatamente les hago llegar el formulario y todo el apoyo que nos quieran brindar. Bienvenido. Quiero hacer un llamado a la acción a las mujeres. Somos 26 millones. Una democracia es la voluntad de las mayorías. Niñas, ¿dónde estamos? ¿Estamos listos para tener una mujer presidenta en este país con tanto machismo? Ya no hay tanto machismo, ¿no? Hoy más que nunca, que es 14 precandidatas presidenciales, hoy estamos más preparadas que nunca. Listo. Es el momento de las mujeres. Es el momento, es ahora que hay que tener una mujer presidente y Sondra Macol dice, aquí estoy. Nos superan por mayoría. Aquí doctora, muchas gracias. Feliz día. En todo lado. Vamos con...